Airbnb debuta en la bolsa. En este video te voy a hablar sobre si es buena inversión o mala inversión, si es bueno comprar ahora o esperar, si hay que comprar para vender al corto plazo o a largo plazo. Bueno, voy a tratar en este video ser sencillo, breve, conciso, porque lo que quiero hacer es explicar para que cualquier persona que vea este video lo entienda. Así que nos vemos dentro. Soy Dani Pérez, cofundador de MDC Capital Group, de MDC Trading Academy y de The Investor You, donde en este canal estoy compartiendo contenido de altísimo valor sobre finanzas personales, bolsa de valores, inversión y trading. Bueno, friend, este es un nuevo formato que estoy haciendo para videos donde te voy a presentar acciones. Así que vamos a hablar hoy sobre Airbnb, esta interesantísima empresa que ha venido a cambiar la industria de forma definitiva. Creo que Airbnb es de esos debuts en la bolsa de valores donde más ha llamado la atención en este año 2020, tanto para los inversionistas como para los traders. Así que probablemente sea una de las IPO más grandes que se den este año o lo que queda de año, que se están dando bastantes, por cierto. Así que su debut va a ser este jueves 10 de diciembre, en cualquier momento del día antes de las 4 de la tarde. Porque muchas veces personas creen que cuando suena el campanazo, cuando se abre el horario regular, es cuando empieza realmente a cotizar, y no es así. Generalmente se da alrededor de las 11 de la mañana, de las 12 del mediodía, hora de Nueva York. De hecho, la última experiencia que tuve compartiendo en vivo con ustedes fue el debut de Unity, que fue realmente un debut soñado, que se las comenté. De hecho, ahí hay un video interesante antes del debut, tal cual como este, y yo les decía que esa acción obviamente iba a ser buenísima. De hecho, ya se ha revalorizado más de un 130% al día y fecha de la grabación de este video. Así que bueno, ya saben, no empieza a cotizar a las 9:30 de la mañana, sino generalmente se aguanta algunas horas, y cuando te aparece el ticker dentro de tu broker, ahí es donde vas a poder transarlo, que generalmente va a ser más o menos a esas 11 o 12 de la mañana, que creo que es importante. Así que el jueves pasado Airbnb presentó el S1, que es el documento que se presenta ante la SEC, que es el organismo que regula la bolsa, y ese es el documento que vamos a analizar en este video, porque se espera que pueda tener una valorización que esté alrededor de los 42 mil millones de dólares, lo cual eso hace que sea una compañía que esté por encima de las últimas valoraciones que se han dado, que también vamos a hablar de eso en este video. Y se hablaba al principio que el precio de la acción iba a estar entre 44 y 50 dólares. Ahora ha cambiado un poco y ha subido de 56 a 60, lo cual suele pasar muchísimo. De hecho, vuelvo al caso de Unity. En ese caso, el rango de las IPO fue variando y fue subiendo hasta justo horas antes de su debut. Eso puede pasar con la acción de Airbnb. Hasta el momento de la grabación de este video estaba entre 55 y 60 dólares por acción. Así que bueno, ya sabes que tenemos que estar preparados. En el caso de la valoración de Airbnb, estamos hablando que para el año 2017 fue una empresa valorada en 31 mil millones de dólares. Luego, en plena pandemia, estuvo valorada porque tuvo una caída impresionante, sobre todo en los primeros meses. Estamos hablando de marzo, abril y mayo, y ahí tuvo que pedir financiación, la cual fue otorgando equity una parte y la otra en deuda, y esa valorización, que fue a principios de este año, estuvo en 18 mil millones de dólares, es decir, casi que cayó a la mitad, para luego en esta IPO, con la recuperación tremenda que ha tenido, esa valorización está alrededor de los 35 mil millones al principio, cuando estaba entre 44 y 50 dólares la acción, y ahora que suben ese precio de acción antes de dar la IPO, más o menos está en 42 mil millones, así que tenlo bastante presente. Ahora, antes de hablar de los fundamentales y de los números y irnos al documento de la SEC, que es importante que ustedes lo tengan, que es el prospecto, que creo que ustedes siempre le tienen que dar una ojeada a todos los prospectos antes de ver la IPO, vamos a ver algunos factores claves del negocio. Bueno, el primero, que Airbnb obviamente es una marca reconocida mundialmente, es líder y pionero en la economía colaborativa, así que yo creo que el concepto de economía colaborativa llegó para quedarse, ¿ok? Creo que ha sido un game changer o un cambiante en toda la industria de la parte del turismo, que creo que estaba bastante en status quo en ese momento, y creo que
gracias a esa estrategia que ha implementado, ha logrado, yo creo, que dominar a las grandes cadenas de hoteles. Tiene competencia actualmente, a pesar de ser pionero, ya tiene una competencia importante y va a tener muchísimas más, como suele pasar. Él consiguió un océano azul que logró ser demasiado disruptivo, pero obviamente ya se empieza a poner un poco rojo ese océano. Pero su visión global, yo creo que hace que sea un elemento diferenciador muy importante. Y yo, por ejemplo, prefiero mil veces quedarme en un Airbnb que en una página local donde pueda conseguir lo mismo. Y Airbnb tiene esa especialización que creo que es importante por el tema de confianza que brinda y por la gran cantidad de oferta que ofrece. Ahora, si nos vamos, digamos, con respecto a los hoteles, que esto es un análisis muy interesante, creo que en el momento actual que vive el mundo, los hoteles están dejando de ser poderosos o teniendo menos influencia que tenían anteriormente. Así que Airbnb yo creo que los ha puesto bastante contra la pared. De hecho, por allá por el año 2017, Airbnb, la capacidad que tenía de ofrecer habitaciones era mucho más grande que los 5 hoteles más grandes o las cadenas hoteleras más grandes del mundo. Recordemos que Airbnb ya tiene posicionamiento en 220 países, en más de 100.000 ciudades, lo cual es muy importante. Y bueno, como te decía, si tú sumas, por ejemplo, la oferta de habitaciones, tanto del Marriott como de, por ejemplo, el Hilton, el Wyndham, el Accor, el Intercontinental, todos juntos, si sumas toda la oferta, no le llega ni en chiste a Airbnb. Airbnb es como 1.6 veces más que esas 5 cadenas hoteleras juntas, lo cual lo hace una oferta impresionante y que cada día se sigue sumando oferta a esta página tan impresionante. Por eso yo creo que el crecimiento que va a seguir teniendo Airbnb va a ser sostenido y para mí eso se traduce simplemente en mayor cuota de participación de mercado, lo cual para mí es importante cuando voy a analizar una acción. Ahora, creo que Airbnb, como te decía, tiene una oferta de expansión impresionante sin hacer ningún tipo de inversión y eso tenemos que tomarlo en cuenta. En cambio, los hoteles, si bien es cierto, han transformado su modelo de negocio donde ya no tienen que hacer esa inversión para poder abrir un hotel, sí tienen que hacer unos ciertos estudios de alianzas para el licenciamiento de esa cadena hotelera, de la licencia de manejar esa marca, de los estándares. Entonces, bueno, por ejemplo, en un proyecto nuevo tienen que analizar en conjunto el terreno, tienen que probablemente aprobar cómo va a ser la construcción, el diseño, luego que cumpla los cánones de la marca, las exigencias de la marca. Así que así se tarda un buen tiempo para poder abrir cadenas hoteleras, estas cadenas tradicionales. En el caso de Airbnb, todos los días la misma gente, por eso es colaborativo, la misma gente, los mismos dueños de los apartamentos o las mismas agencias que administran esos apartamentos pueden ofrecer, digamos, desde Airbnb esa oferta o ir sumando la oferta. Así que mientras Marriott abre una cadena, bueno, Airbnb se le suman 10 o 15 más de ese punto y yo creo que eso es importante. Así que otro punto importante también es que Airbnb obviamente es un gran escape para la economía colaborativa, para aportar valor durante esta economía post-COVID desde el punto de vista de las personas que tienen algo por arrendar o por alquilar. Bueno, ahí se ofrece una opción. Así que creo que eso hace que tenga una afectación desde el punto de vista de la regulación, que no lo han podido estandarizar en los países y cada país tiene una forma de ver las cosas. Sin embargo, creo que eso es un punto en contra de Airbnb desde un punto de vista porque obviamente ese crecimiento se puede mermar por esas regulaciones, pero en el caso de una economía post-COVID, yo creo que esos temas de las regulaciones probablemente queden un poquito de lado, como está pasando en el caso de Uber, porque la economía ahorita necesita dinero de donde venga. Así que creo que Airbnb no solamente va a capitalizar esa economía post-COVID de una forma importante, sino creo que el tema de la regulación puede quedar así un poco de lado. Por otro tema, creo que desde el punto de vista del COVID, creo que es importante entender que al principio del año Airbnb tuvo una época muy fuerte que casi el negocio quiebra, ¿ok? Por eso esa valorización tan pequeña o la mitad que había tenido prácticamente 3 años antes, pero tuvo una capacidad de recuperación
impresionante. Déjame te digo algunas cifras. Durante ese segundo trimestre, por ejemplo, los ingresos se desplomaron un 72%. Es decir, las pérdidas se duplicaron a prácticamente 576 millones de dólares y la proyección de ingresos se había disminuido prácticamente a la mitad. Tuvo que despedir a casi el 25% de sus empleados, ¿ok? Es decir, más o menos unos 2.000, que es una cifra importante, ¿ok? Sin embargo, tuvo la capacidad de recaudar fondos de emergencia por aproximadamente 2.000 millones de dólares, que una parte fue a deuda y otra parte tuvo que ceder el equity, ¿ok? O lo que tiene que ver con sus acciones. En ese momento, como te digo, tuvo una valorización de 18.000 millones de dólares, que estoy hablando hace apenas 6-7 meses. Pero desde entonces, Airbnb ha protagonizado un regreso, pero envidiable. Y déjame te leo algunas cosas. Primero, lo que hizo fue cambiar radicalmente las políticas para reforzar la seguridad para sus clientes, lo cual ofreció confianza y eso es importante. Segundo, también aumentó el interés local en viajar localmente, porque no se podía viajar internacionalmente. Empezó a aumentar el turismo interno, sobre todo en países desarrollados como por ejemplo Estados Unidos, Alemania y Francia, donde Airbnb tiene una importancia muy relevante desde el punto de vista de participación de mercado. Y eso hizo que entonces Airbnb capitalizara esas estancias locales donde muchas de este tipo de personas, viajeros, preferían estar en un Airbnb que en una cadena hotelera donde para ellos el riesgo de contagio, según las encuestas, era mucho más alto por estar conviviendo con mayor personas que viajan. En cambio, en un ambiente que es un apartamento, una casa o lo que sea, está dominado por el viajero, con lo cual de alguna forma para ellos era algo muchísimo más seguro que quedarse en una cadena hotelera, con lo cual Airbnb volvió a ganar un espacio importante que creo que es interesante analizar y creo que no va a perder de aquí de cara al futuro cuando una economía post-COVID se abra y se quiten un poco las restricciones. Así que creo que eso es una de las cosas más interesantes, la capacidad de regreso que tuvo la empresa, lo cual, vamos a analizar un poco más adelante, pero siento que desde el punto de vista de manejo de datos es algo de lo más importante. Ahora, ¿qué puede haber en este punto? Una nueva ola de COVID, como lo está viendo, que puede aumentar las restricciones, pero siento que con la llegada ya de la vacuna, donde por ejemplo en Inglaterra ya se está haciendo oficialmente y apenas ahorita lo van a aprobar en Estados Unidos o ya debe estar casi aprobado para la publicación de este video, en ese momento yo creo que también Airbnb va a seguir capitalizando porque pues ya es cuestión simplemente de meses, ¿ok? De meses donde ya empecemos a tener una era post-COVID, no una era normal, una era post-COVID. Ahora, desde el punto de vista de data, Airbnb tiene un modelo de negocio que a mí me parece que es una belleza. ¿Por qué? Porque Airbnb tiene la capacidad de adaptación que no tiene una cadena hotelera. ¿Por qué? Porque Airbnb es capaz de ver todo, pero de forma muy rápida, de forma donde puedes hacer simplemente ajustes muy rápido en tu algoritmo para poder así capitalizar los momentos y ajustarse a la tendencia, incluso anticipar cuáles pueden ser las posibles tendencias. Así que creo que Airbnb tiene esa capacidad de comprender lo que está sucediendo de manera mucho más rápida y ágil que cualquier otro negocio de esta industria desde el punto de vista de habitaciones, con lo cual eso le da una capacidad de decisión, movilidad demasiado importante y también focalizada en cada una de las localidades, no solamente internacional, sino también en las localidades, lo cual le da un data mining, una explotación de la data, que para mí eso es lo mejor que le puede pasar a un negocio, de pasar de ofrecer un servicio como en el caso de Airbnb a ofrecer explotación de datos, que probablemente con esos datos puedas también monetizarlos de una manera interesante para otras industrias. Con lo cual, en ese caso, siento que desde este punto de vista es súper atractivo porque, y esto es muy importante, porque la capacidad de adaptación fue demostrada. La capacidad de supervivencia fue demostrada en algo tan importante como haber cerrado el mundo y que eso afectara a la industria del turismo de una manera tan importante, y en el caso de Airbnb pudo salir airoso, y ahora lo vamos a ver no solamente desde el punto de vista como te lo estoy comentando, sino con números y hechos, que es como me gusta a mí ver las cosas. Así que creo que Airbnb definitivamente va a ser una de las empresas que se va a recuperar demasiado rápido después en la era post-COVID, y ya lo está haciendo, que es lo que me parece
tan importante. Así que ahora, desde el punto de vista de los traders, de los inversionistas, esto es una IPO que se ha estado esperando prácticamente desde el año 2019. Llegó el COVID y se frenó en seco y fíjense que lograron sacarla antes del final de año, pero eso también tiene algunas razones y unas explicaciones. Obviamente estamos en máximos históricos y es el mejor momento para hacer un lanzamiento porque puedes recaudar más. ¿Por qué? Porque todos los inversionistas están en modo euforia. Y eso hace que pueda jugar con las emociones del mercado y creo que eso es algo bastante importante y que Airbnb lo sabe porque puede recaudar mucho más, ¿ok?, sin estar soportado con tantos fundamentales, que es lo que está pasando. Fíjate que hace apenas 6 meses la valorización estaba en 18 mil millones y ahora está en 42 mil y puede ser mucho más arriba y todavía va a conseguir una cantidad de inversionistas importantes y eso también tiene que ver mucho con la marca y con la tendencia en este caso. Ahora, quisiera que fuéramos entonces a el documento que está publicado ya en la página de la SEC. Y voy a estar interpretándolo un poco para ponerle números y cifras a este tema. Fíjate que, por ejemplo, en este caso vamos a ver los registros de manera impresionante, cómo va en aumento todo lo que tiene que ver y año tras año con las reservas que se han hecho en Airbnb. Es un crecimiento prácticamente interanual de más del 30%. En el año menos, que ha sido el del 2018 al 2019, ha sido un 31%. Y ya ustedes saben que de esto depende, obviamente, los ingresos que tiene Airbnb desde el punto de vista como principales. Y si de hecho, si lo vemos aquí en números, nos podemos dar cuenta cómo desde el punto de vista absoluto o en millones de dólares, cómo ha sido también un crecimiento bien interesante año tras año. Y si comparamos hasta septiembre de 2019 versus septiembre de 2020, vemos que de alguna forma sí se ha visto un impacto de manera importante, pero en los últimos 5 años, y ahora me voy a devolver, ven como el crecimiento y la tendencia ha sido ascendente y ha sido absoluta. De hecho, vamos a ver un momento el impacto del COVID. Estos son, digamos, el mismo datos, pero de manera trimestral. Vemos que el impacto del COVID en el segundo cuarto del 2020 ha sido importante, pero miren el comeback o el regreso que ha tenido, que creo que ha sido de manera impresionante. Tomando en cuenta que el patrón es que el cuarto trimestre no sea tan bueno. Fíjense como el 2017 decreció igualmente aquí. Así que bueno, esto es algo importante porque de alguna forma yo creo que en este caso pudiera ser que este repunte o esto que ha pasado en los años anteriores, a lo mejor en este no se dé, y eso sería una gran y estupenda noticia para los nuevos inversionistas. Ahora, si nos vamos a la siguiente lámina, nos vamos aquí al EBITDA. Este EBITDA es ajustado, ¿ok?, en millones de dólares, y nos damos cuenta que Airbnb es una empresa que ha sido rentable, a diferencia del IPO de Uber o de Lyft, donde nunca han dado ningún tipo de rentabilidad. En el caso de Uber, en el EBITDA, ¿ok?, que recordemos que es antes de taxes, depreciación y amortización, en el caso de Airbnb ha sido rentable, así que eso es importante para venideros y sobre todo para el momento que va a venir post-COVID. Así que fíjense cómo en el caso del trimestre 3 ha sido y rompió récords de EBITDA ajustado. Así que creo que eso es importante que todos lo tengamos en cuenta, porque no es esa típica empresa donde solamente es por los datos que tiene y la explotación de datos, sino en este caso hay un negocio por detrás que sí es rentable. Así que creo que eso es un dato bastante importante que todos debemos tener en cuenta. En el caso del free cash flow o del flujo libre de caja, bueno, vemos que ha sido capaz de generar flujo libre de caja desde el año 2016, y esto para mí es un punto crítico porque genera flujo de dinero tan necesario para mantener la actividad. Incluso durante la pandemia rompió récords. Así que creo que eso es algo importante porque el comeback o el regreso que va a tener en el año 2021 yo creo que va a ser impresionante. Así que bueno, creo que eso es importante. Fíjense el efecto aquí del post-COVID que fue realmente algo dramático. El primer trimestre y el segundo del año 2020 fueron dramáticos, y creo que por eso valoro tanto el regreso que han tenido para luego tener y romper en el cuarto tercero un regreso impresionante y romper el récord. Pues para mí tiene muchísimo mérito. Así que en el caso de estos personajes, que aquí está el CEO Brian Chesky, creo que
la capacidad de adaptación que han tenido. Para mí, yo me quito el sombrero. Creo que el liderazgo dentro de una empresa es muy importante, sobre todo cuando uno va a invertir. Uno tiene que entender cómo reaccionan las empresas ante la crisis, y creo que aquí quedó comprobado que estos personajes han tenido bastante experiencia manejando este negocio y de adaptarse. Eso a mí me brinda mucha confianza, como les digo, porque siento que al tener esa capacidad de reacción, a que unos inversionistas inviertan en ti en un momento donde todo está realmente paralizado. Claro, entendiendo que obviamente iba a haber una era post-COVID, creo que eso hace que estos personajes sean dignos de mi respeto y gocen de mi confianza para la inversión. Ahora, desde el punto de vista de la geografía donde se encuentra Airbnb, creo que es importante entender que su mayor presencia obviamente es dentro de los Estados Unidos y dentro de Europa, y aquí se puede ver claramente. Europa es el color rojo intenso y el rojo claro es Estados Unidos, o sea, prácticamente nada más entre ellos dos tienen casi un 75%, pero aquí lo interesante es Asia. Hay un poder de crecimiento en Asia que puede ser interesante. En el caso de Latinoamérica también, pero ya ustedes saben que en Latinoamérica los precios no son tan competitivos desde el punto de vista de aportarle a la torta de los ingresos de una empresa multinacional. Sin embargo, siento que el poder que tienen de crecimiento en Asia es muy interesante y muy importante, y también obviamente está en que en una era post-COVID, Europa y Estados Unidos, que son las que están más acostumbradas a viajar internamente y externamente, pues obviamente eso va a tener un impacto positivo, y creo que por eso confío bastante desde ese punto de vista. Bueno, aquí lo pueden ver un poquito más detallado, pero para no ir tan lento, vamos a ir a la parte de la deuda, que creo que esto es importante. Fíjense que este es el año 2020 y los activos corrientes son capaces de soportar el total de las deudas que puede tener, en este caso Airbnb, incluso sumándole la deuda que tomaron a principios de año para poder salir de la crisis. Así que esto para mí en este punto me genera total tranquilidad. Bueno, en cuanto a la valorización, es importante que veamos varias cosas y recordemos que en el año 2017 Airbnb tuvo una valorización de un tercero por 31 mil millones de dólares. Luego, en este año 2020, a principios, apenas entró la pandemia, estuvo valorizado aproximadamente en 18 mil millones de dólares. Ahora, con el debut a bolsa y la IPO, al principio con un precio de la acción de entre 44 y 50, estaba valorada en 35 mil millones, pero ahora con el aumento de la expectativa, aumenta el precio de la acción de 55 a 60 y está valorada aproximadamente en 42 mil millones. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Que un precio entre 60 dólares y 70 dólares, entre 60 y 70 puede ser atractivo, ¿ok? Por encima de eso probablemente hay que invertir menos. ¿Por qué? Yo creo que la acción, por toda la euforia que se viene, es muy probable que llegue a los 90 dólares. ¿Ok? Y de ahí pueda venir un retroceso importante y ahí se pueden crear otras nuevas oportunidades para entrar. Ahora, yo creo que con el crecimiento que te acabo de exponer, es una empresa que probablemente tenga un crecimiento anual entre el 15 al 30% por los próximos 10 años, con lo cual eso haría, con las proyecciones que yo he hecho, que la acción pueda subir hasta incluso 150 y casi los 200 dólares por acción. Pero hay que entender que eso es una inversión a mediano o largo plazo, ¿ok? Y hay que también entender que hay unos riesgos que te voy a describir a continuación, pero yo creo que la empresa tiene una capacidad de reinventarse de una forma muy rápida y el data mining que tiene es impresionante, con lo cual en ese sentido, con todos los fundamentales que yo te acabo de escribir, no dudo que de aquí a 10 años esa empresa pueda tener ese crecimiento interanual de forma sostenida sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿cuáles serían, digamos, los riesgos que tenemos que tener en este caso? Bueno, primero que el COVID no se logre controlar. Eso pudiera afectar obviamente el precio de la acción. Sin embargo, yo creo que en este caso ya hemos pasado lo peor. El otro día le escuchaba a un doctor que decía que si comparamos esto con un partido de fútbol, es como si ya estuviéramos en el minuto 25 del primer tiempo. O sea, ya pasó eso de conocerse, con lo cual yo creo que hay un gran trecho hecho, y eso es importante. Lo segundo que siento que es un riesgo importante es la alta exposición
a la regulación y que ésta sea desmedida en contra de este tipo de modelo de empresa, ¿okay? De modelo de negocio. Pero sinceramente yo en este punto lo veo con un riesgo moderado a poco, porque yo siento que la economía se tiene que recuperar y va a agarrar venga de donde venga. Por eso yo insisto que para la marihuana este es el momento perfecto para terminar de despegar y ya lo está haciendo. Y espero que hayas visto ese video, y si no te lo voy a dejar aquí en los cards arriba para que le puedas presionar y lo puedas ver. El tercer riesgo que veo y que hay que seguir muy de cerca, y esto es un punto de los que poco se habla, es que cuando hubo ese nivel de endeudamiento este año entraron nuevos inversores, y una declaración que tuvo el CEO de Airbnb es que al parecer el modelo de negocio de Airbnb iba a ir migrando poco a poco hacia estadías largas, no estadías cortas. Para mí eso hay que meterle el ojo, porque obviamente eso es un cambio de modelo de negocio tremendo, así que hay que tenerlo bastante importante, porque siento que puede ser un game changer dentro del modelo de negocio de Airbnb, y ahí entramos en una dimensión que pudiera ser un poco desconocida. Por otro lado, hay que revisar bastante la competencia que se está generando fuertemente, competencia de gente que tiene mucha experiencia en el sector turismo, como estamos hablando de Booking y Expedia, que está ofreciendo también el servicio igual que el de Airbnb. Obviamente Airbnb es especializado en su nicho y pegó primero, con lo cual a mí eso hace que tenga la marca, haga demasiado. Sin embargo, cuidado, porque estos son grandes competidores y nada más compiten, nada más y nada menos que la industria de los tiquetes aéreos, que eso hace que es una de las industrias más competitivas que pueden haber. Así que ese punto hay que tenerlo importante. Y por otro lado, que los hoteles se sigan adaptando a la competencia, como lo están haciendo muy lentamente, pero lo han venido haciendo, y yo creo que esto para mí hace que el hotel se parezca cada vez más al Airbnb y el Airbnb más en el hotel, menos en la capacidad de expansión entonces que están teniendo cada vez más Airbnb, que creo que eso es importante. Así que, bueno, por último riesgo, y hay que visionarlo, porque esto ya es una forma de operar también desde el punto de vista mundial y las amenazas, y es que si se da otra pandemia de otro tipo, bueno, hay que tenerlo presente cómo se va a manejar, ¿no? Si vuelven a haber estas restricciones. Ahora, desde el punto de vista de la conclusión, creo que es una interesante inversión. Está bastante costosa desde mi punto de vista. Sin embargo, creo que acuérdate que cuando compras una acción, compras flujos futuros, ¿ok? Traídos a valor presente. Creo que el crecimiento interanual que va a tener Airbnb, desde mi punto de vista, va a ser importante, y dentro del rango que te digo, entre 60 y 70 dólares por acción, creo que es un rango bastante razonable y que probablemente haga que la euforia y la emoción que está teniendo el mercado pueda llevar a la acción a 90. Sin embargo, recuérdate que en mi caso yo estoy y he venido diciendo ya desde hace unos meses que los mercados están sobrevalorados, y estoy esperando en algún momento un retroceso importante. Al menos yo estoy preparado, y creo que todos nos deberíamos preparar, porque uno tiene que hacer los escenarios para todo lo que pueda pasar, y debe tener una acción clara para que nada te agarre por sorpresa. Así que en este caso yo creo que la voluntad o el cambio que tuvo Airbnb fue tan importante, y el comeback que tuvo después de esos primeros meses tan fatídicos y desastrosos para la industria del turismo, creo que Airbnb es una de las que mejor ha salido paradas de esa industria, lo cual para mí también me habla demasiado bien del manejo de esa empresa. Recuérdate que su valorización cayó un 50% y ahora está nuevamente, y no solo nuevamente volvió, sino está por encima de la valorización, que creo que eso hace que sea una marca sólida y con una posición de liderazgo completamente dominante. Creo que es de una de las empresas que más se va a valorizar en la era post-COVID, desde el punto de vista de la industria del turismo, que creo que la industria del turismo a mí siempre me ha parecido demasiado interesante por la capacidad que puede generar y la sostenibilidad que puede generar en el tiempo, siempre que se exploten bien los recursos naturales. Así que bueno, vamos a ver qué puede pasar en los próximos meses, pero creo que Airbnb es una empresa demasiado interesante que debemos tener en el portafolio. Tienes que tener demasiado cuidado con el precio que vas a pagar, porque sea interesante no significa que esté sobrevalorada o subvaluada. Tienes que hacer análisis importantes, no te dejes llevar por la emoción, y esa es la idea de este video, tratar de hacer un barrido completo
Y de hecho trata de ver el primer video que publiqué de Airbnb, que fue hace como unos 2 meses, y así vas a tener, yo creo que todo el gran panorama en conjunto, pero creo que es importante que no te dejes llevar por las emociones y trata de siempre ponerle unos escenarios a todo lo que pueda pasar para que así tu portafolio esté protegido. Pero siento que es una gran acción que debes tener dentro de tu portafolio, porque siento que es una de esas oportunidades que se da pocas veces en la vida. Así que, friend, si te gustó este video, este análisis que acabo de hacer en este nuevo formato donde yo puedo dominar muchísimas de las cosas, creo que es importante que le des like al video, que lo compartas con aquellas personas que sientes que le pueden aportar valor, que estén interesadas en este mundo de las inversiones, del trading, de todo lo que tiene que ver con finanzas personales, que de hecho se trata de este canal, que siento que estoy aportando muchísimo valor. Así que, friends, si tienes comentarios, déjalos aquí abajo. Me interesa leerlos, creo que aportan valor no solamente a mí, sino a toda la comunidad. Así que nada, friend, fuerte abrazo y nos vemos pronto. Abrazo, friend.